Ahí sí, ya. Entonces lo primero que vamos a realizar es un pequeño resumen de lo que han estado viendo la última semana. Como ustedes vimos en la diapositiva pasada, vimos sistema equivalente, que al final lo bonito que tenía, que uno llevaba una fuerza, la trasladaba a un punto de interés que uno quisiera. Entonces ahí que se generaba de que yo podía tener la fuerza donde quería y también se trasladaba con su momento respectivo que generaba respecto a ese punto, ¿cierto? Y quedó medio en el aire el concepto que no teníamos claro si lo habían visto o no, que era el momento, ¿ok? Como les dije, el momento, más allá, aparte de la diferencia con el torque que puede ser, que el momento no necesariamente necesita una fuerza para actuar, puede haber un par momento, que es como les di el ejemplo de lo que ocurre cuando uno saca los pernos de un auto, uno hace una fuerza que no traslada la llave cruz, pero sí la hace rotar. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de un par momento. Entonces, como momento en general, tenemos la fórmula de que m, o el momento generado por una fuerza, vamos a poner aquí una f porque es generado por una fuerza, ¿sí que se entiende? Momento generado por una fuerza, en este, aquí sí lo podríamos igualar a las consecuencias que tiene el torque, va a ser la sumatoria, perdón, nada que ver. El momento, era al revés el símbolo, va a ser r cruz f, ¿ok? Entonces vamos a tener eso. Para el momento, entonces, ¿qué sabemos? Primero un vector, no pone aquí el vector, y el R vendría siendo mi distancia desde mi punto de referencia, donde yo quiero aplicar sumatorio momento o saber momento, hasta donde se aplica la fuerza. Y el F es la fuerza en sí aplicada. ¿Esto cómo lo podemos ver? Ustedes pueden, hay una forma de resolver esta, vamos a cerrar esto, hay una forma de resolver este producto cruz, hay dos formas, o sea, de hecho hay muchas, pero yo utilizaría dos. Una es la de ver si yo tengo un vector R que es igual a, pongámosle Rx, Ri y Rz. ¿Ok? Si tengo eso y tengo una fuerza que va a ser igual a un Fx, Fi y Fz. No, en el peor de los casos, hay en todos los sentidos, en todas las direcciones. Entonces vamos a tener que el producto, el momento que es R cruz F, ¿sí? Va a ser igual al ser producto cruz, ya sabemos todas las pseudo chácharas de que esto es un plano y que aquí puede estar definido R, aquí puede estar definido esto R, esto F, y aquí va a estar saliente el plano M, ¿cierto? Por propiedades de matemáticas, más que todo, por el producto cruz, ¿sí? R y F definen un plano y ahí es perpendicular a ese plano, va al momento. Entonces tenemos eso y cómo resolver. Yo al menos utilizo, no sé cuál método utilizan ustedes, el determinante de la matriz de compuesta por estos dos. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener aquí Rx, Ri, Rz. Vamos a tener aquí Fx, Fi y Fz. Y acá arriba Itongo, Jtongo y Ktongo. Duda, ¿saben cómo sacar ese determinante? ¿Alguien? ¿Cómo Sí, se sí. abarca ese determinante? Ah, ya. Entonces, a priori y bien rápido, entonces, ¿qué se hace? Voy a abrir aquí. Nosotros tomamos, por si alguien tiene duda, por ejemplo, si yo quiero saber respecto en el eje Y, en la componente Y que va a tener mi momento, tapo esta línea, que es la que colinda con el eje Y, colinda con el eje Y vertical y horizontal. Tapando esas líneas, ¿qué obtengo? Obtengo que en el eje Y voy a tener que va a ser Y multiplico cruzado, RI por FZ, ¿sí? Menos FI por FI por RZ, ¿sí? Y así hasta el infinito y recordar que en el J lleva un negativo. Eso, ¿sí? Pero ya, formalicémoslo bien para que les quede a ustedes como resumen. Esto va a ser RI por, dije RI por FZ, ¿sí? Cruzados menos FI por RZ. Entonces aquí tendríamos, ¿qué tendríamos? La coordenada y tongo, menos la coordenada J-tongo es lo mismo, pero lo que equivale para el J-tongo, entonces va a ser tapo el J-tongo en vertical y horizontal y me va a quedar Rx por Fz, X por Fz, menos
Rx, Fx por Rz. Fx por Rz. Y esto sería en Jtongo. En Ktongo no lleva al menos. Ya pasamos más. ¿Qué vamos a tener? Si tapo Ktongo me va a quedar Rx por Fi menos Ri por Fx. Y esto sería en Ktongo. ¿Ya? Eso sería. También pueden utilizar como manera alternativa, y solo lo voy a escribir para no hacerlo de nuevo, ese circulito que escribe los componentes ortogonales, I, J, K. Y ahí tienen que solo multiplicar las componentes y estaría. También es otra opción en varios. Pero esas son las formas que tenemos para resolver el momento, ¿ok? Dudas, que aquí sí necesito participación. Si yo quiero saber un momento, veamos un poquito un momento en 2D. ¿Ok? Si yo quiero saber el momento en 2D, supongamos que yo tengo una barra cualquiera, realmente cualquiera. Supongamos esta barrita de acá. ¿Sí? Y sobre esta barra se aplica una fuerza cualquiera, pero no, sino que en forma horizontal. Vamos ahí, así. Se aplica esa fuerza. Esta fuerza describe un ángulo θ. Y acá yo tengo mi apoyo O. Si yo quisiera, y la barra mide D, si yo quisiera hacer una sumatoria de momento respecto a O, ¿ok? Obviamente esto no, quiero ver el momento que me hace esta fuerza F nomás, entonces no va a ser sumatoria de momento. Si yo quiero ver el momento que me hace F, ¿sí? Respecto a O, F. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué harían en ese caso, en dos dimensiones? Separar los componentes de la fuerza. Separar los componentes de la fuerza. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener un F, lo voy a poner paralelo, ¿sí? Y un F perpendicular, ¿sí? Ya. ¿Y cuánto sería entonces el momento? Perdón, y están al revés. Momento perpendicular. O sea, fuerza perpendicular, fuerza paralela. Ahí sí. Ahora sí, ¿cuánto sería el momento? En este caso R es la distancia de 0 a F, ¿cierto? Sí, la distancia D sería en ese caso. Ese sería nuestro R. Entonces va a ser simplemente D por la fuerza perpendicular, ¿cierto? Y con eso estamos perfectos y eso es, y ley en 2D, ¿vale? Pero yo también tengo otra forma de hacerlo, y que esto solo lo va a determinar, no se tienen que casar con una. Yo por lo menos uso más la de arriba, pero de repente igual la de abajo es mucho más a la vista. Entonces, ¿qué ocurre? Yo también puedo hacer que esto siga la línea de acción y sea perpendicular, la distancia más corta, a veces la perpendicular, y aquí me formé los 90, supongamos en línea. Entonces, esto de acá, ¿qué va a hacer? Esto va a ser un D, un D perpendicular. Entonces, aquí la fórmula cambiaría a un D perpendicular por un F. ¿Sí? Se entiende las dos analogías y son exactamente lo mismo en valor. Si se dan cuenta, si uno traslada los ángulos, es lo mismo, porque acá va a volver a estar alfa, y así se van trasladando los ángulos respecto a esto. ¿Sí? Pero ambos ahí no serían como D por F por el seno del alfa, ¿o no? Por eso es lo mismo, ¿cachai? Porque supongamos el caso hipotético, voy a solo inventar, supongamos que el F lleva un seno, ya va a ser D por F por el seno de alfa, bla. Entonces, ¿qué ocurre? En la parte de abajo va a ser D por seno de alfa por F. Por eso les digo que es lo mismo. Son tres factores que van a ser siempre presentes. A eso, que ustedes Ya sí, pueden hacer la forma que más les hago. Si quieren, perfecto. Ya, eso tenemos por el lado momento. ¿Ya? Espero que lo tengan claro porque más que utilizable. Y veamos un poquito, y bien corto ya para tirarnos a la ayudantía, la parte de equilibrio. En la parte de equilibrio tenemos en dos dimensiones. ¿Qué sabemos en dos dimensiones? En dos dimensiones vamos a tener que sumatoria de fuerzas en X igual 0. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. Y en base a esto, sumatoria de fuerza en Z no tenemos, sumatoria de momentos en el eje X e Y no hay, entonces solo vamos a tener sumatoria de momentos en Z porque elegí el X y el Y igual 0. ¿Por qué? Porque si lo miran de este punto acá, si yo tengo el F Z como el F Z e Y como 0, se me va eso, se me va, tengo el Z como 0, eso, RZ 0, todo lo que tenga Z va a ser 0. Entonces
ahí, ¿con qué reduzco? Solo me quedan mis componentes en el eje Z del momento, que eso quiere decir que el momento en Z que tenía, como no tiene, tiene solo lo metido entre medio componente X e Y, por eso el que sigue sirviéndonos para la operación, ¿ok? Entonces tenemos eso. ¿Qué ocurre en 3D? Tenemos todo, ¿cierto? Entonces en 3D vamos a tener sumatoria de fuerza en X igual 0. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. Sumatoria de fuerza en Z igual 0. Sumatoria de momento en X igual 0. Sumatoria de momento en Y igual 0. Y sumatoria de momento en Z igual 0. ¿Ya? Y eso tendríamos para nuestras condiciones de equilibrio. ¿Alguna duda hasta ahí? De materia, de qué haces cuando tal caso y tal caso. No, todo claro. Bueno, genial. Una duda. Una pregunta. Sí, dígame. No, dale, Pablo. Dale, no, dale. Ya bueno, en 2D, en el eje X y en el eje Y sí puede haber momento, entonces. No, en 2D en el eje X y Y, claro, o sea, si así la sumatoria te das cuenta que ni una fuerza hace momento, porque piensa que vaya a tener la fuerza para estar en mi plano. Mira, piensa mal. Lo que dijimos en delante. Esto va a estar así, 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 así. Ya tenemos un planito, ¿cierto? Que aquí van a estar todas las fuerzas en X y en Y, pues este es el plano XY. Si yo tengo el plano XY, el momento hacia dónde puede ir solo está obligado siempre a ir en Z, hacia arriba. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, no es que no haya, o sea, va a ser cero igual que en Z, pero en Z van a haber fuerzas actuando haciendo un momento, solo que la sumatoria va a dar cero. Pero en el otro eje no hay momento de Y. ¿Por qué? Por las componentes de las características de la fuerza. Ya. Gracias. Vale. Oye, Dime. una duda. Ujú. Cuando tenemos momentos pares, o sea, como con fuerzas pares, ¿cómo lo hacemos en ese caso? O sea, ¿tendríamos que sacar el momento de cada una de las fuerzas y multiplicarlo por 2? ¿O Sacar el momento de cada una de nosotros, multiplicarlo por... Mira, a ver, creo que tengo, si me da un segundo, tengo un ejemplo. Sistema equivalente. Esto debe estar aquí. Veamos. Ya, mira, si tenemos esto. Imagínate ese caso. Lo vamos a ver, de hecho lo vamos a poner aquí un momento chiquitito. Ya, el caso que yo dije anteriormente, ¿cierto? Si tenemos ese caso, imagínense que sobre la llave se va a estar haciendo una fuerza F, supongamos que tenemos la misma fuerza en ambos brazos. Entonces se va a tener un F que esta obviamente va a estar haciendo hacia arriba. Escucha, entiendan, ojalá lo vean como 3D. Ahí y aquí como por ahí. Ya, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como son el mismo F, F y F, esto no se va a trasladar. Primera observación, ¿cierto? Porque la sumatoria de fuerza, en este caso tenemos solo en I. Entonces aquí vamos a poner un asterisco. Sumatoria de fuerza en I va a ser 0. ¿Sí? Vamos a tener F menos F igual 0, obviamente. Entonces son 0. ¿Y qué vamos a tener en cambio en el momento? Si yo hago una sumatoria de momento, supongamos que la hago respecto al punto O, que el punto O, ¿cuál sería? Acá, al medio. ¿Cuánto me va a quedar? Supongamos que también tienen el mismo radio, ojalá R1 sea igual a R2, pero supongamos los distintos. Voy a tener F por R1 más F por R2. ¿Y por qué se suman? En ese caso, aquí sí aquí la diferencia que tienen que tener es que esto no, hasta el momento que yo hago la fuerza necesaria para soltar el perno, estoy estático. Pero después que suelto el perno ya genero, de hecho no es de este ramo, genero una aceleración angular para soltar el perno, ¿cierto? Pero es para que entiendan el concepto de momento. Entonces aquí que voy a tener S por el R1, supongamos R1 es este, y por R2. ¿Por qué se suman? Porque hacen hacia el mismo sentido del momento. Los dos irían en sentido, bueno, positivo o negativo, para el momento para el lado que hagan, pero van en el mismo sentido ambos, el momento que generan respecto a ese punto. ¿Ok? ¿Respondí tú? ¿Pero? Sí, muchas Ya, gracias. genial. Ya, entonces en base a eso pasemos a los ejercicios. Ya, estamos. Entonces pasamos a los ejercicios. Ustedes tienen la ayudantía. Todos tienen la ayudantía, ¿cierto? Sí, a todos les llegó, por si acaso. Sí. Ya, genial.
Entonces, dice, un brazo de 48 pulgadas se sostiene, pero mejor se lo podemos partir igual, porque lo vayamos leyendo. Oye, Ahí. se me- Bien. mira, una consulta. Lo que me mostraste en el ejemplo era lo que se llamaba par de fuerza, ¿cierto? Sí, para el momento. ¿Sí? Par momento. Y el par momento, la suma vale 0, pero genera momento. Claro, o sea, el par fuerza genera momento. Aquí solo lo hice visual para que ustedes vieran que esa fuerza genera momento. Claro, aquí tendríamos que ponerme, si nos vamos más a lo profundo. Aquí habría, para que se vea. Aquí, claro, uno diría, oye, pero esto no es cero. Ya, ¿por qué no es cero? Porque no estamos incluyendo todo el cuerpo. Porque aquí habría un No se ve. momento opuesto que generado por la rueda, que eso me haría de que esto sea menos m igual 0. Ahí se igualaría. ¿Ya? Solamente No se puse. vio, no se ve la pantalla Ah, buen punto. Verdad, del PDF. toda la razón. Ahora sí. Ya lo que está diciendo que si nos vamos ya más profundo, aquí en la resistencia de la rueda habría un momento generado por resistencia para que esto esté cero, antes de obviamente mover el perno. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Que este momento es respecto a F solamente, ¿sí? Lo que yo estaba haciendo. Pero si lo dejamos como sumatoria momento, si lo ponemos aquí, si lo ponemos sumatoria, ¿qué pasaría? Se agrega este momento menos m y es igual a cero. ¿Por qué? Porque no se estaba moviendo. Entonces, lo que nosotros hicimos acá, y lo voy a dejar así en cerito, es el momento O con el solo de las fuerzas que genera, ¿ya? De la fuerza. Queríamos ver como la fuerza humana cuánto momento genera, ¿vale? Y eso es un par momento. Sí, ese sería un par momento generado sobre la llave cruz, ¿ya? Y ahí, claro, pues para la sumatoria esto sería un término, le faltarían más términos, como dije, el de la resistencia a la rueda para cumplir la estática. Ya, entendí. Gracias. Vale. Básicamente lo que genera el momento es un movimiento, ¿verdad? El momento lo que genera es una rotación, ¿sí? No un momento de lleno, o sea, me refiero, no una rotación, va a tender una rotación en este caso del curso. Es complejo como hablarles de que genera una rotación, pero no va a rotar porque la sumatoria es cero con otros momentos, ¿ok? Aquí está todo estático, pero sí, en teoría un momento, y ustedes saben por física que igual el sumatorio de momento igual y por alfa, y el alfa es una aceleración angular, pero eso lo van a ver en el curso que viene, que es dinámica, ¿ya? Entonces eso, ahora sí pasemos con los ejercicios de la ayudante, donde vamos a hacer solo dos y el tercero va a quedar de gran desafío. El ejercicio 1 dice, ahora supongo que en el ejercicio, un brazo de 48 pulgadas se sostiene mediante una rótula en C. Aquí hay una rotulita que me permite, ustedes deberían saber ya la rótula, me permite moverme en todos los ejes, no hay momento de respuesta, estamos perfectos. Solo me permite rotar en todos los ejes, pero no solo me ejerce una resistencia en X y Z. ¿Ya? Una rótula en C, dos cables, BF y DAE. Entonces tenemos BF que va del punto B al F y DAE es un cable, DAE. ¿Por qué es un cable? Porque después dicen, el cable DAE pasa alrededor de una polea sin fricción en A. O sea que aquí hay una poleita que me hace que mi cable DAE sea el mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que ese cable sea el mismo? Porque aquí sospechamos desde el principio que aquí vamos a tener tres tensiones. Pero ¿qué pasa con estas dos tensiones que son el mismo cable? Son iguales. Eso es. Son exactamente igual. Entonces, para la carga que se muestra de 320 que está ahí aplicada en B, determine la tensión del cable, de cada cable obviamente, y la reacción en C. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya, ahí estaríamos por ese lado. Ya. ¿Cómo partiríamos? Como siempre, vamos a copiar el ejercicio para que tenga el dibujo por si acaso. Entonces aquí esto es el ejercicio 1. ¿Ya? Y ahí está, no se ve nada, ¿cierto? ¿Lo ven negro igual que yo? ¿O soy yo? Sí, se ve Se ve negro. negro. ¿Qué pasó? Ya, en fin. ¿Cómo partirían? Ya, no, si lo voy a hacer. ¿Qué habrá pasado? Si no lo ven negro, dicen. Ahí sí o no, sí, ahí sí. Ya. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro dibujito, de todo, nuestra composición. ¿Cómo partirían haciendo este ejercicio? Obviamente tenemos que establecer ecuaciones de esto de equilibrio en tres dimensiones. Pero ¿cómo partirían el ejercicio?
diagrama. ¿Lo corté? Sí, perfecto. Entonces vamos a ver. Lo vamos a hacer acá al ladito, cosa de no hacerlo con tanta parafernalia y miremos más el ejercicio y todo, pero lo vamos a hacer. Hay que hacerlo. De hecho, lleva puntos, por si acaso. Siempre háganlo. Siempre, siempre. Entonces vamos a tener eso ahí. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Yo ayudo con la de 320. Vamos a dejar a mano. Por acá va a estar aplicada una fuerza 320, ¿cierto? Ahí. Listo. ¿Qué me ayuda con la fuerza? ¿Qué fuerza actuarían? Las tensiones. ¿Cierto? Ya, vamos a tener tensiones. Entonces a estas tensiones le vamos a llamar la tensión de acá, esas mismas. No sé quién dibujó, pero le quedan muy bonitas. Las voy a dibujar encima tuyo y no es de pesado, es de que para que quede el dibujo y después se los pueda mandar. Ahí. Perfecto. Mira, así la línea igual me queda chueco. Ahí. Y ahí. Bueno. Ya, eres libre de borrarlo. TAD, ¿cierto? Y tenemos TEA o AE, TAE. TAE, ¿cierto? Y la otra es TBF. Le pongo la letra porque como está en letrita, van a ponerle el nombre. Tendríamos eso y ¿qué nos falta? El apoyo. Los apoyos, ¿cierto? Entonces vamos a tener, supongamos RI, RX, RX y supongamos la receta hacia adentro. Que me tinca que ir hacia adentro. Si no, lo damos vuelta. Ya, tenemos eso listo. Tenemos nuestro DCL, ¿sí? Tenemos nuestro DCL. Ahora que tenemos nuestro DCL, ¿cómo procederían? ¿Cómo procederían dentro del ejercicio? Habría que descomponer las fuerzas y hacer la sumatoria de fuerza, ¿no? Habría que descomponer las fuerzas y hacer sumatoria de fuerza. Claro, pero ¿cómo harían esa descomposición de fuerza? O sea, como están las medidas, yo pondría cada tensión como un vector los vectores base, I, Exacto, J y K. perfecto, eso es. Mucho más fácil de tratar que si empezáramos a buscar ángulo quizás y empezar a descomponer. Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que queremos, la idea que queremos hacer es encontrar, nosotros sabemos que la tensión se va a lo largo de la cuerda o cable que esté ejerciendo la fuerza, ¿ya? Entonces va a tener la misma dirección que ese cable. Entonces, si va a tener la misma dirección de ese cable, yo la tensión, como vector, la voy a poder expresar como un valor absoluto de mi tensión, en la magnitud de mi tensión, por un vector unitario, que va a ser la dirección del cable, ¿sí? Entonces aquí ponemos unitario, que me lo determina la dirección del cable. ¿Se comprende la idea? Sí. Ya, Sí, genial. sí. Entonces veamos, pues partamos. Partamos por el U, el vector va a ser el vector U, después el U gorrito del vector unitario, así que vector U, después lo pasamos a unitario. Partamos por AD. ¿Cuánto sería el UAD? Quiere decir que el que va de acá hasta acá. ¿Quién se la juega? Menos 20 y tongo. Menos 20 y tongo, ¿ya? ¿Cuánto es la distancia en el eje Y? En el Ah, no, eje, espera, qué tonto. 0 J tongo sí, y 45 K tongo, a menos que sea el 48. negativo. No se ve, pero es 48. Bueno, pero eso. 48 menos 48 14. Listo. Ahí tendríamos nuestro vector UAD. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ese vector? Pasarlo a vector unitario. Pero ahí no estaría positivo el catongo, ¿no? El eje Z. No, porque mira, piensa, estoy acá y me estoy retrocediendo en esa dirección 48. Entonces, ¿cuál es esa dirección? Es Z, el positivo está obviamente saliendo, hacia Ah, adentro va desde el entrando. punto ¿Cachai? A. Ah, ya Eso. entendí. Es la dirección desde, por eso pongo U desde A hasta D, U a D, ¿vale?
Entonces aquí vamos a tener, tenemos que pasarlo a vector unitario. Tenemos el vector menos 20 itongo menos 48 catongo. Y eso yo lo tengo que dividir por la raíz cuadrada, ¿cierto? Estoy sacando el módulo, así que el final va a ser 48 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y fin. Ahí obtengo mi vector unitario, que mi vector unitario AD va a ser en, yo lo saqué en la calculadora, menos 0,38 en itongo y menos 0,92 en catongo. Este sería mi primer vector unitario, ¿ok? Ya. ¿Quién me ayuda con el otro? El otro, supongamos el AE. AD, que es el AE. ¿Cuánto sería? Tienen que soltar la mano en esto porque en la prueba lo van a tener que hacer a velocidad luz. Ahí, para que se vea. ¿Sería? Sería 20 J-tongo menos 48 K-tongo. 20 En J. Jotatongo. Perfecto. Menos, dijiste, 48 en catongo. Perfecto. Eso sería, ¿cierto? Estamos parados acá. Nos devolvemos menos 48 catongo. Y tenemos que subir 20 catongo por la distancia de acá. 20 jotatongo, perdón. Y llegamos a nuestro lugar de interés. Entonces lo pasamos a vector unitario, ¿sí? Vector unitario AE. Ya no es necesario poner la raíz, ustedes ya saben cómo se calcula. Que es dividido en el módulo. Y obtenemos que el UAE va a ser 0,38 J-tongo menos 0,92 K-tongo. Perfecto. ¿Cómo sería el último? El último vector unitario que tenemos de interés que tenemos que calcular. Este es el UBF. 16 tongo menos 30 catongo. 16 itongo menos 30 catongo. Perfecto. Eso es. Y ahí tendríamos ya nuestro... pero me falta el que sea unitario. VF unitario. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,47 itongo. 47 itongo menos 0,88 catongo. De ahí tendríamos ya nuestros tres vectores unitarios. Esto ya lo tendríamos más o menos definido. Entonces, las tensiones, ¿cómo nos quedarían finalmente? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las tensiones, ¿cómo nos van a quedar? Vamos a tener la primera, la tensión TAD. Va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién se la juega? ¿A cuánto sería igual la tensión TAD? Igual a su magnitud por su vector unitario. Su magnitud por el vector unitario que sacamos del cable AD, ¿cierto? Que sería menos 0,38 itongo menos 0,92 catongo. Listo. Y así para las tres. ¿Ya? Entonces voy a poner TAE, TBF. Listo. Entonces aquí TAE por 0,38 en catongo, o sea en J-tongo, perdón, y menos 0,92 en catongo. Y acá tenemos TBF, que va a ser 0,47 en itongo menos 0,88. Listo. Eso tenemos para las tensiones. ¿Qué otro procedimiento ustedes creen que vendría acá antes de identificar de lleno hacer la estática? Porque veamos, tenemos una, dos, sabemos que aquí hay implícita está implícito que estos dos son iguales, ¿cierto? Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, dos incógnitas, tres, cuatro, cinco incógnitas. Necesitamos cinco ecuaciones. Claro, el peso sabemos que actúa en, lo podemos poner acá ahora que no se nos olvide, buen dato, la carga de 320 libras, entonces vamos a poner, no sé, la carga P, que es igual a 320 está en I. Entonces menos, ¿sí?
Eso va a ser la carga. Entonces, ¿qué es lo que viene? Nosotros podemos realizar, necesitamos, como dije, 5 fórmulas. Tenemos sumatorio de fuerza en X y en Z. Las plantamos al final porque son ya triviales. Pero nos faltan 2 ecuaciones más. ¿De dónde saco esas 2 ecuaciones? Del momento. De momento, perfecto. Respecto a qué punto hacemos momento. AC. Ya. ¿Por qué en C? Porque se me eliminan varias... Esto lo voy a hacer con un lápiz más delgado porque si no, vamos a jugar mucho espacio. Entonces, si realizo sumatorio de momento respecto a C, ¿cuánto me quedaría? Comencemos. Veamos primero el de la tensión TAD. Como yo dije, yo aquí aplico método de determinantes. Entonces esto me quedaría más o menos de esta forma. Me va a quedar I... Aquí vamos primero los vectores 0,048 y luego viene menos 0,38 TAD, 0 y luego menos 0,92 TAD. Y tendríamos 0, 0 y 0,92 sería con el 48. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Siguen. Esto de acá, este vector de acá, sería mi R, ¿cierto? Sí, me siguen esa idea. Voy a hacer un cuadrito de R, porque si no nos vamos a enredar. Entonces, aquí el primer R que yo necesito es el RAD. RAD. ¿Cuánto sería el RAD para mi sumatorio de momento? El de A. Mi RAD, ¿a qué se refiere? Que es, sí, no es mi RAD, yo le pongo solo para identificarlo así. Vamos a ponerlo de otra forma. Este R, para que no se confundan con la tensión, va a ser mi R que va desde C hasta A, ¿cierto? Porque yo quiero ver en el punto A cómo se aplica esa fuerza. Entonces, mi R que va desde C hasta A, ¿cuánto va a ser? 48 catongo. ¿Sí? ¿Qué otro R necesito? Necesito el RCA también. Vamos a poner aquí que a la vez. Se me fue el lápiz. Esto a la vez es igual al el RCA, ¿no? Porque me sirve para las dos tensiones. Sí, no tiene otra letra, así que no se van a confundir. Ahí. Entonces, ¿qué vendría ahora? Otra dirección que yo necesito saber. Otro R. ¿Qué otro R necesito saber? El RBF. ¿Sí? Que es donde se aplica la fuerza, la tensión BF. Entonces, el RBF va a ser el R desde C hasta B. Si no me equivoco, B. Sí. Entonces, el R de C hasta B, ¿cuánto es? Sería 30 catongos. 30 catongos. Listo. ¿Cuál otro me falta? ¿Cuál creen ustedes que otro R que falte? Uno más. ¿Sí? Con eso estamos perfectos. Entonces, ¿qué hice yo acá? El del peso. Pero el peso se aplica en el mismo punto B, ¿no? Entonces no es necesario como describirlo. Va a ser igual. Va a ser 30. Entonces, vale. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo quiero hacer sumatorio de momento respecto a C. Entonces, primero que evaluamos es la tensión TAD. ¿Cómo hacemos la tensión TAD? R del CA, que es donde se va a aplicar mi fuerza, 0,048 catongo, como acá. Producto cruz con el vector TAD, que sabemos que ya es este. ¿Sí? Y ahí tenemos el momento que me genera esa fuerza. Y ahora, más. Ahora veo el momento del TAE. El TAE siempre escribo el de abajo solamente para que me quede cuadrado esto. Si se preguntan por qué lo hago así. Entonces sería 0,38 TAE y menos 0,92 TAE. Igual sería el R es el mismo. 0,048 en catongo, J-tongo y tongo. Eso tendríamos. Listo. Entonces, en base a que tenemos eso, ahora esto sería más la fuerza que me hace el TBF. Entonces va a ser 0,47 era la fuerza en TBF. 0 en eje J-tongo menos 0,88 TBF
Y acá arriba vendría el vector R, que sería 0, 0 y 30. Y acá sería itongo, jtongo, ktongo. Listo. ¿Cuál me falta? Ya tengo las tres tensiones, me falta el del, podríamos decir que el del peso o la carga que actúa ahí de 320 libras, si no me equivoco. Entonces vamos a tener I, J, K. ¿A cuánto se aplica? A 0, 0, 30, si no me equivoco, sí. Y sería 0, menos 320 y 0. Y ahí ya tendríamos todas las fuerzas actuando y sumatoria de momentos. Y de acá obtenemos una ecuación, ¿sí? ¿Qué ecuación vamos a obtener? Dime. ¿Y el peso de la barra no cuenta? Creo que no tiene. No, si no te dicen nada, es despreciable. Ah, ok, bacán. Vale. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? En resumen, vamos a tener que la sumatoria de momento va a ser, si usted aquí esto lo hace y lo mete en una calculadora, va a tener menos 18,24 TAD en J-tongo, menos 18,24 TAE en I-tongo, más 14,1 TBF en J-tongo y más 9600 en I-tongo, igual 0. Esa es la ecuación final que obtenemos del momento al realizar esos productos cruz y todo eso, ¿ya? Esa es mi ecuación. Entonces aquí, en esta ecuación que yo escribí, ¿cuántas ecuaciones hay implícitas ahí? Dos. Dos, ¿cierto? Entonces, tengo las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos? Tenemos sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Que ya la voy a hacer un poquito más fugaz. Rx va a ser menos 0,38 TAD más 0,47 TBF. Esto ya trivial por el sentido de que lo hemos hecho muchas veces. Sumatoria de fuerza en I va a ser igual a RI, obviamente, más 0,38 TAE menos 320, que es igualado a 0. Aquí me falta igualado a 0. Sumatoria de fuerzas en Z, ¿cuánto sería? Vamos a tener RZ menos 0,92 TAD menos 0,92 TAE y menos 0,88 TBF. Me perdí. ¿Dónde salió eso? Estoy haciendo sumatoria de fuerza, porque mira, si te das cuenta, la componente I acá es eso. Solo haciendo sumatoria de fuerza del DCL. ¿Ya? Como todo lo que Ya, tenga ya, I-tongo caché. con lo I-tongo, todo lo que tenga J-tongo con lo J-tongo, y todo lo que tenga K-tongo con lo K-tongo. Eso. Entonces ya, eso tengo por el lado de fuerza, ¿cierto? Esto es fuerzas. ¿Sí? La sumatoria, obviamente. Entonces tengo el lado de fuerza y por el lado de momento que voy a tener. Sumatoria de momento en X. ¿Cuánto va a ser la sumatoria de momento en X? Si vemos arriba, tenemos 18,24 TAD. 18,24 TAE, perdón. No, AE. ¿Qué más tengo en el eje X? Los más 9600. Igual a 0. Listo. ¿Qué tengo en sumatoria de momento en Y? ¿Qué voy a tener? Menos 18,24 TAD. Ahora sí. Más 14,1 TBF. Igualado a 0. Y como si fuéramos poner una ecuación así extra. TAD es igual a TAE. Sí, yo hice eso para poder meterlo de una a MATLAB todo esto y lo solucioné. Entonces esto que iba a dar, esto es por el lado del momento, ¿cierto? Entonces, si ustedes meten todo esto a su supercalculadora, no nos vale la pena aquí calcularlo, obtenemos, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos que TAD es igual a TBF, y esto es igual a 526,3 libras.
¿Qué otra cosa obtenemos? Que TBF es igual a 680,8 libras. RX es igual a menos 120 libras. RI va a ser igual a 120 libras. Y el RZ va a ser igual a 1567,5 libras. ¿Ok? ¿Estamos? Creo que hay un pequeño error solamente aquí en el DCL que hice este para allá y yo siempre lo supongo positivo, no sé por qué lo puse. Ese, me quedo dando vueltas a duda, dije, al final la solución. Ahí sí. Ya. Porque después lo supuse positivo. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Largo? Sí. ¿Engorroso? También. ¿Alguna duda? Porque estoy cachando que estamos muy apretados de tiempo. ¿De dónde salieron los momentos? ¿Cómo? ¿La sumatoria de momentos dónde viene? ¿Aquí? ¿Esta? Sí, esa, no, la de los momentos. Mira, pues, yo voy y veo, yo tengo esta ecuación igualada a 0, pero yo sé implícitamente por estática que mx es cerito y el momento respecto a y también es cerito. Y al z también, pero en este caso no hay ni uno en catongo, así que por igual lo hago. MZ igual 0. Entonces, ¿qué voy? Me fijo, este tiene j tongo y este igual. Entonces, ¿qué hago? Esos dos sumados tienen que ser igual a 0. ¿Dónde están? Acá. MI tenemos 18,24 TAD más 14,1 TBF igual 0 por eje. En el otro tenemos dos términos genitongo, este y este, y también tienen que ser 0. Entonces, menos 18,24 TAE tienen que ser igual a 9.600, igual a 0. Ah, ¿Sí? ya agaché, ya agaché. Vale, genial. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, genial. Sí, Dime. ¿puede ir un rato a la parte donde hizo la determinante? Ahí. O sea, donde hizo como las matrices. Esa. Aquí me faltó en todas la palabra determinante, tengo que admitirlo, pero no, nunca los pongo la verdad, se me olvida. Sí, ¿por qué hay dos que dan 30? Porque hay ¿cómo? ¿Te pregunta S30? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos el RCB es 30. Veamos acá arribita. El RCB, o sea que este radio de acá, de aquí hasta acá, es 30, ¿cierto? En eso no hay duda. ¿Sí? ¿Me sigue el hilo? ¿El que preguntó? Sí, ahora sí. Ya. Es ahí, sigue, esto de ahí hay 30. Y en ese punto, ese va a ser mi R para dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? La de 320, que va a estar sobre el eje Y, como vemos acá. La de 320, que está acá. ¿Sí? Esa es la fuerza 320, la sumatoria de momento. O sea, el momento que ejerce esa fuerza. Y la de TBF, que es la tensión que está aquí, que nosotros tenemos la dirección y todo, y la relación de momento está aquí. ¿Sí? Por eso es el 30, porque es mi R. Es mi R de mi ya, R ok. cruz F. ¿Vale? Y así que cuando dibujé el eje lo tenía marcado en el origen. Por eso Vale. me confundí. Sí, puede ser. Ya, genial. ¿Alguna otra duda? Para ver rápidamente el otro ejercicio, último parece que les van a quedar dos de tarea, porque la idea es que lo vayamos. Nosotros igual podemos en un certamen meter la última ecuación a la calculadora. Sí, yo creo que sí. Yo les puedo decir libremente que sí, porque no. Al final lo que le evalúan el igual es procedimiento. largo el sistema que quedó. Sí, yo por lo menos llegaba, yo se lo digo hasta presencial, yo llegaba hasta ahí y de repente habían muchos ejercicios que yo no los resolvía, llegaba hasta ahí, real hasta ahí. Entonces, y hasta ahí, pucha, después por resolver te darán 10 puntos. Entonces, no. Yo cuando estaba muy apurado de tiempo, sobre todo presencial, no había pero en eso. Y claro, ahí había compañeros que tenían TI, habían profes que dejaban, otros que no, pero ahora que tienen su computador, no veo el por qué no meterlo a MATLAB o a Symbols, no sé, todo lo que sea. Pero eso. Ya, el ejercicio 2 lo vamos a dejar mejor no sé si de tarea, de que ustedes si quieren hacerlo lo hacen y les va a servir mucho porque es re bueno el ejercicio 2, pero es más largo que el ejercicio 3. Entonces veamos el 3 de lleno porque nos quedan 10 minutos. Creo, ¿o no? ¿Sí? ¿A qué hora termina este bloque? Sí, está bien. De hecho terminó, ¿o no? Quedan 20 minutos parece, ¿o no? A las 10:45.
Siguen 20. Ah, ya, hagámoslo. Ya, pues, ¿cuál elijan ustedes? ¿El 2 o el 3? Que ustedes quieran. Ojo con el 3, se ve inofensivo, pero supongo que lo tuvimos bueno en ese certamen. Fue pregunta acertada. Entonces, Dale con el 3 nomás. El Entonces. tres, Ya. ¿por qué no? Bien, entonces. Sí. Bueno, el 2, según yo, el 2 también. Vale. Ya, pero bueno, que ustedes quieran. El 3. Entonces, si hacemos el 3, el 3, dejen ver si ahora funciona el super pantallazo. O sea, el copiar la foto. ¿Por qué sale en negro? Ahí. Ahí. Ya, eso tenemos en el 3. Ya siempre copio solo el dibujo porque el enunciado lo tiene, no es necesario. Dice, una bola de masa M, o puede ser una rueda, lo que quieran, pero están 2D, si es lo mismo, imagínense lo que quieran para atrás, una esfera o un cilindro, lo que quieran. De radio R se encuentra en reposo sobre una ranura. Calcula el momento M necesario para sacar la bola de la ranura. Y aquí me faltó un solo dato con él, que esto es chiquitito. ¿Quién se la juega en tratar de... Este ejercicio de verdad fue un certamen y este ejercicio se hace en 2 líneas, pero es muy jodido. ¿Quién se la juega en tratar como de decir como, cómo puede ser? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sorry, que no escuché. Espera. Ahí sí, ya. Dice, una bola de masa M y de radio R se encuentra en reposo sobre una ranura. Está reposo ahí en ese hoyito. Está ahí quieto. Se cayó un auto en uno ahí. Calcula el momento M necesario para sacar la bola de la ranura. Ese momento M que está ahí, hay que calcularlo. Es solo un momento, no hay una fuerza. Así que calcular ese momento para sacar la bola de la ranura. Y te dicen que la bola es de masa M. ¿Cómo partirían? Partamos por en orden. Pucha, ya lo adelanté, yo me puse esa idea. Ahí. Ahí está nuestra bolita. Yo auspicio con la primera fuerza. El peso. El peso. Entonces vamos a tener el peso actuando hacia abajo. Vamos a hacerlo bien bonito. Aquí. Vamos a tener el peso actuando, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza hay? O momento. Y es el ángulo alfa, por si acaso. Por si no sé. ¿Qué otra fuerza hay acá? O momento. las normales. Ya. Dejémoslas para el final porque ahí está todo el ejercicio, está en eso. Pero veamos primero, nos falta agregar el momentito que se hace acá. ¿Ya? Entonces este momento va hacia allá y un momento ahí. ¿Sí? Listo. Ya, ahora sí veamos. ¿Qué ocurre con las normales? ¿Dónde las pondrían? ¿La o las? Primero, piensen en el momento que están evaluando. Calculen el momento necesario para sacar la bola de ahí. ¿Qué momento están evaluando? O sea, justo antes de salir de ahí, cuando está el momento a punto de sacar la bola, ese momento están evaluando. ¿Dónde habrían normales? Y si pueden rayar, mejor. ¿Dónde creen ustedes? ¿La o las normales? En el punto de la derecha, ¿no? Pues hacia donde está saliendo la bola. ¿Por qué? El de la derecha. Porque en la otra está perdiendo apoyo, porque el momento la está haciendo girar. Ya, perfecto. Tú hubieses tenido la pregunta. Entonces, aquí que vamos a ver, ya aproximadamente por acá, vamos a tener una fuerza. Duda, yo no he dicho nada si es que esto tiene roce o no. Hasta el momento no hemos visto eso y ustedes saben por 110 que si tiene roce o no tiene roce condiciona la dirección de mi reacción. Entonces veamos esa reacción, sabemos el sentido, o sea, la dirección. Sí, Supongamos que está en punto A. Sabemos la dirección. ¿Qué dirección iría? siempre perpendicular a la superficie. Ya, Y eso al- es siempre perpendicular cuando no hay roce. Yo aquí en el ejercicio no se especifica si hay roce o no. Entonces, supongamos una dirección totalmente cualquiera. Así, de hecho, hagamos la curva, cosa que sepamos que esa dirección no tenemos idea cuánto es. Acá hay una, o al menos cuando yo insisto, esta es la resolución que yo hice. Puede ser, hacerse de otra forma, sí. Puede hacerse de la forma que ustedes quieran. Entonces vamos a tener una fuerza F, y esto, perdón, me faltó aquí MG. ¿Qué más vamos? Tenemos eso, ¿cierto? ¿Qué harían ahora? A priori, eso es lo que sabemos del ejercicio, no sabemos nada más. Sabemos que aquí está la línea de acción, que esto es CR,
y que esto es alfa. Nada más sabemos. ¿Qué harían? ¿Alguien? Las sumatorias de fuerzas, momentos. Ya, espera. Si tengo la sumatoria de fuerzas. Ya. Entonces aquí me preguntan, si hago una sumatoria de fuerzas, supongamos en el eje X, voy a tener, en el eje X, ¿qué voy a tener? El MG. En el eje X. En una componente de R, ¿o no? Sí. O sea, no, de la F, de esta. R es el radio, por eso no le puse R, pero lo entendí. Ya, la F es la fuerza que es la respuesta de ese movimiento. Eso no caché. ¿Cuál es la diferencia entre R minúscula y R mayúscula? El R es el radio de la rueda y el R minúscula es donde está el momento. Ah, ya. ¿Ya? Entonces vamos a tener sumatoria de fuerza en X, me va a decir que Fx, lo voy a escribir porque esto va a tener, la componente de esta F va a ser 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta reacción es así. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Quería que lo vieran en el sentido de la fuerza. ¿Se entiende que el F va a tener solo componente Y? Porque si no puede tener componente X, porque no hay nada que se oponga al X y no va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Pero Sí, sí. no sé, cacho, ¿qué tiene que ser 0 en X? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser la sumatoria de f de x igual a 0? Mira, lo que pasa es que a esto le puse F y eso nos enreda el mundo. Le vamos a poner otra letra. Le pongamos la letra K. Ya esta fuerza es la fuerza K. Bueno. Si yo tengo esa fuerza K, yo hago sumatoria de fuerza en X. Yo sé, esa K por ahora, yo no sé en qué dirección va. Entonces, si hago sumatoria de fuerza en X, sé que voy a tener qué fuerzas tengo en X. Solo K puede tener componente en X porque el peso por un lado. Entonces vamos a tener la fuerza KX igual a 0. ¿Qué me quiere decir eso? Que no tiene componente X. ¿Sí? Ahora sí se entendió un poco mejor cambiando las letras. Sí, ahora sí. Ya, bueno, sí, es que la F era como Fx igual a F. Entonces eso vamos a tener. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que esta fuercita acá, ahora sí sabemos, y de aquí nace no sé si un teorema, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un cuerpo sometido a dos fuerzas? ¿Lo vieron? No. Ya, lo van a ver seguramente. Que son casos cuando tengo un cuerpo sometido a dos fuerzas y a tres fuerzas. En este caso, cuando yo tengo un cuerpo sometido a dos fuerzas, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que mis fuerzas van a tener que ser o paralelas o en la misma línea de acción, ¿vale? Como en este caso hay un momento, van a tener que ser paralelas, ¿sí? Porque necesito un momento que se me oponga al momento de arriba de la rodita. Ya. Pero en fin, eso es otro tema y lo van a ver con el profe cuando se someten a dos fuerzas y a tres fuerzas. Y en el caso de tres fuerzas, tienen que ser concurrentes todas en el mismo punto, pero hay demás que lo van a recontracalcar con el profe y les va a servir también para el ejercicio 2. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué harían acá? Si lo que acuérdense, el enfoque es determinar el momento. Si yo quiero determinar un momento, ¿qué tengo que hacer? Punto. No, lo que tengo que... Producto cruz, perdón. Claro, tendría que hacer el producto cruz, pero como estamos en 2D, sabemos que es la fuerza perpendicular por la distancia y chao. Pero lo que hay que hacer es una sumatoria de momentos. ¿A dónde viene esa sumatoria de momentos? ¿Respecto a qué punto? Supongamos que será el punto A, ¿cierto? Decimos aquí A y el medio es O. ¿Respecto a qué punto harían la sumatoria de momentos en A? O sea, la sumatoria de momentos. Ya. Ya, si la hago en A, ¿qué me va a quedar? ¿Quién se la juega? Sumatoria de momentos en A. ¿Cuánto va a ser?
MG por R seno cuadrado. O sea, seno de alfa. MG por R por seno cuadrado. MG por No sé por qué R. dije seno cuadrado, era alfa nomás. Sí, pero no, Fue perfecto. la mea bola. Seno de alfa. Eso es. Perfecto. Y me hace un sentido positivo por a la mano derecha. ¿Qué más en mi sumatoria de momento respecto a? ¿Qué más voy a tener? Menos el otro momento para sacar la rueda, ¿no? El R. Ya, O menos MS. M. ¿Algo más? ¿No? No, perfecto. Ya, aquí cuál era el casa no estudio del profe, era este R, como que todos asumían que este R algo hacía o algo y no influye en nada. Mi momento es mi momento, es un par. Si yo traslado el par fuerza a una distancia R gigante, da lo mismo, va a seguir siendo el mismo par. Entonces, no, ese es el beneficio de un par momento. Entonces, aquí, ¿qué hago de espejo M? M va a ser mg por R por el seno de alfa. Y se acabó. Es el momento necesario para poder sacar la rueda de la ranura. ¿Se entendió? Sé que debe de ser medio confuso, pero no lo creo. No entendí qué era M. El momento, imagínate esto, olvida todo el enunciado, yo ahora te voy a contar un cuento. Imagínate que vais por un camino y hay un hoyo y tú vas en auto. Y tú llegas ahí, bueno, sabemos que los autos, donde genera la tracción, el momento lo genera el motor. Entonces, supongamos que ese momento lo genera el motor y tú estás ahí en un hoyo. Entonces, aquí lo que te preguntan es el momento necesario o la fuerza, el momento del motor necesario para sacar mi rueda de ese agujero. Entonces, si yo quiero salir de ese agujero, primero voy a tener solo actuando mi reacción de la derecha, por lo que dijo tu compañero, o sea, está a punto de salir, o sea que la resistencia en el lado izquierdo ya no va a estar casi suelto ese lado izquierdo. Entonces, ese es el truco para estos ejercicios cuando están en un hoyo, en un vaso, o lo que ustedes quieran. Entonces, tienen que estar a punto de salir, va a estar el apoyo concentrado en un solo punto. Entonces, ahí qué ocurre, yo quiero saber el momento necesario para salir como ese agujero, el momento de mi motor para salir de ese agujero. ¿Sí? ¿Se entendió Ok, sí. el objetivo del ejercicio? Y una duda, ¿por qué Dime. se toman el punto A y no en 0? O sea, Porque ustedes eligieron A. ¿y qué pasa si lo haríamos en 0? Digamos. Pero para eso antes, yo no sé cuánto es K. Tendría que hacer sumatoria de fuerza ni. ¿Cuánto sería la sumatoria de fuerza ni? Yo tendría K, ¿cierto? Que ahora sabemos que K es solo KI. KI, perdón, menos mg igual 0. O sea que K es igual a mg, ¿sí? Creo que llegaríamos a lo mismo igual. Exactamente lo mismo. Exacto. O sea, de hecho, si ustedes respecto al punto que hagan momento, tienen que ser igual. Entonces, respecto a sumatoria, momento respecto O. ¿Cuánto sería? K va a tener la misma división. Entonces, esto va a ser K por, por R seno de teta, cerro de alfa, perdón, menos M igual 0. K, ¿cuánto es? Mg. Entonces, me va a quedar M igual mg por R seno de alfa. ¿Sí? Disculpa, ¿cuál es el argumento para decir que ese R minúscula no importa cuánto sea? Es un par momento, porque ustedes cuando tienen un par momento no interesa en el punto que esté. ¿Por qué? Mira, primero, imagínenselo en una barrita, así. Si tengo una barrita acá y tengo un momento aquí, a mí no me interesa si ese momento está ahí, o se aplica acá, o se aplica acá. ¿Por qué? Porque piensen que en esta barra, si yo tengo un par momento y lo voy a hacer como en 3D, imagínense el mismo caso de la llave cruz. Aquí tengo la llave cruz. Aquí voy a tener una fuerza acá y una fuerza acá. Ahí tengo un par momento, ¿cierto? Pero ahí la estaría torsionando y estoy diciendo que va en el otro sentido, perdón. Lo voy a hacer en 3D, pero mejor. Ya. Tengo esa barra y voy a tener una fuerza acá y una fuerza acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces aquí esto que genera un par momento y estas fuerzas se anulan, obviamente. En el caso que se anulen, ya, por el lado de la sumatoria de fuerzas me da lo mismo a lo largo de la barra donde estén. Pero en el lado del momento, piénsenlo así. Yo voy a tener aquí un momento O. Si yo hago sumatoria de momento respecto a O, este F me va a ser, el momento que me va a ejercer va a ser un radio 1, supongamos, por F, y el que va a hacer esta fuercita va a ser un radio 2, perdón, un radio 2 por F.
Pueden cambiar los radios, la distancia que yo quiera, pero siempre se va a mantener esta diferencia de distancia entre ellos, porque yo voy a trasladar, insisto, el par, o sea que traslado las dos fuerzas donde yo quiera, y siempre va a ser siguiendo el mismo momento que van a generar en conjunto estas dos fuerzas, el par momento. ¿Sí? Porque esta distancia entre ellos siempre va a ser constante si yo lo traslado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, El vale. espacio entre ellos va a ser constante, entonces eso es lo que me interesa para determinar mi par. Obviamente, entre más alejada la fuerza, más es el momento. Es lo mismo que si tuviera una llave, no sé, una llave cruz de 1 kilómetro, la fuerza que tendría que aplicar sería mínima para soltar el perno. Pero claro, no es barato, entonces no me conviene. Pero eso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? No, todo claro. Ya, déjale grabar un Sí. poquito. Ah, dime más. Mientras. ¿Por qué es MGR seno de alfa? Porque MG, podemos ver acá, yo tengo, pero veamos aquí en el DCL. Aquí yo necesito saber el momento, y el momento lo que voy a aplicar acá es que el momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular. Como dije aquí, cada uno ve cuál ocupa. Entonces aquí yo tengo la fuerza, que es MG, y la distancia perpendicular, ¿cuál es? Es esta. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Va a ser la distancia por la distancia perpendicular, que sería esto. ¿Y cuánto es esto? R seno de teta. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, ya chiquillo. Y Dime. en teoría, la rueda saldría por allá, ¿o no? Sí, exacto, por el momento. Ya chiquillo, antes, por favor les pido que no se vayan. Detener, pausar. No.